Esper, José Luis, gracias por estar con Muy nosotros. buenas noches, feliz Bienvenido. año a la señorita, al señor, a usted, ¿Cómo a los estás? chicos. A todos los que están mirando. Y a nuestros televidentes de Crónica. Pero más, obviamente. te Se ve voy que a... arrancó bien, se ve que arrancó bien. Arrancó bien. Tuvo está luz, bien. Esper, tuvo luz esta Tuvo semana. luz, se Tuvo ve luz. fresco, Porque sí. te voy a decir algo. Feliz año. Tuvo Hay mucha luz, gente sí. que te va a decir, José Luis, feliz año las pelotas. Bueno, te va está a bien, decir. pero La estoy es una pasando cuestión de mal. educación, es como decir buen día. No, Mejor ya te lo hablaste sé. como el culo, pero... Ya lo sé. Pero hay que, a ver, terminemos con esa todo bien. No, todo mal. A ver, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué se hace con la distribución energética? Acabo de llegar, no sé de qué estabas La hablando. distribución energética, por ejemplo, ¿no? Esta suerte que hay sectores del oficialismo que empiezan a alentar la estatización de... Bueno, es lo mismo que hicieron con aerolíneas. De a poquito, de a poquito, de a poquito se quedaron con todo el mercado aerocomercial, sacando de lado la competencia. Y cuando estatizaron antes, lo que estatizaron lo hicieron con este mecanismo, digamos. Te van Sí. corriendo con multas, no te dan la tarifa para que vos puedas producir en condiciones normales y se la terminan quedando. ¿Pero cambia en algo? ¿Va a cambiar en algo? Es decir, de Nor y de Sur en manos del Estado, ¿cambia algo? Mirá, Argentina pasó de tener a, ¿te acordás? SECBA, Sí. Sí, claro. Servicio Agua, Eléctrico del energía, Gran después Buenos fue- sí, Aires. después fue Agua y Energía. Claro, Obra Sanitaria de la Nación, a tener empresas privadas. Estalla la convertibilidad, que no tenía nada que ver con la privatización de empresas, y los Kirchner agarraron y que dijeron, la culpa de la crisis no es del exceso de gasto público, la emisión, la deuda, el endeudamiento, sino por la privatización de empresas. Y entonces vamos a estatizar todo ahora. Ahora estamos con la onda estatizadora. José ¿Pero vos Luis? crees que esa onda estatizadora es real? ¿Hay una intención del No gobierno? tengo duda, no tengo duda. Ahora, debo decirle a la gente, al usuario, que una cosa es la estatización y otra cosa es que los servicios funcionen o no. Los servicios no funcionan porque si no se paga por las cosas lo que las cosas valen, no las vas a tener. O sea, si vos no le pagás al laburante lo que el laburante vale, no vas a tener laburante. Si no pagás por el tomate lo que el tomate vale, no va a tener tomate. Con la electricidad, el agua, pasa exactamente lo mismo. Como Sí. consecuencia de que hay una decisión que comenzó Pero a en ver, te 2003 pregunto, te de pregunto, no sí. pagar lo que las cosas valen, así tenés esto. Pero, José Luis, acá las empresas igual están recibiendo subsidios por parte del Estado para poder tener esas tarifas bajas. No es que están cobrando poco o no es tan poco que no tuvieron un 3000% de aumento durante la gestión de Mauricio Macri, donde también había cortes. No es que en esos 4 años no hubo Mucho cortes. menos que ahora, mucho menos que ahora. No, estadísticamente no hubo menos cortes que ahora. Estadísticamente Bueno, esperá, los cortes no, vienen esperá. bajando, pero de todas maneras no hubo solución. A ver, esto es como en los primeros años de los Kirchner, a pesar del desastre que estaban haciendo con las privatizaciones, no tuviste problemas como consecuencia que estabas usando el capital que se invirtió con la privatización durante los 90. El ajuste tarifario de Macri que te lo estás comiendo hoy es el que te está permitiendo que tengas menos cortes todavía. Pero a la ¿Cómo menos larga cortes? vamos A ver, a pará, tener un expliquemos de quilombo vuelta eso. energético Expliquemos de fenomenal. vuelta eso. ¿Eh? O sea, el ajuste ese de Macri, vos decís lo que permite hoy que más o menos A tengamos ver, luz. la privatización de los 90, pero Sí. olvídate del resto de los 90. El Sí. 90 fue una cagada porque nos endeudaron hasta las bolas, etcétera, etcétera. Atrasaron el tipo de cambio, fundieron a medio mundo, pero agarrando un solo pedacito de los 90, que es la privatización, que además fue monopólica, corrupta, etcétera, etcétera, que tiene 1000 defectos, pero hay un cachito que es salvable. Por la privatización que hiciste, por la parte buena privatizada, es que pudiste vivir casi 15 años sin un quilombo energético fenomenal. Vino el Sí, quilombo energético sí, fenomenal, pero vino pará, el quilombo sí. energético final, vino Macri, Sí. ajusté algo tarifa y ahora te está permitiendo Pero, por volver a ejemplo, vivir un tiempo. te hago una pregunta. Por ejemplo, hoy salió a hablar, o hace 48 horas salió a hablar el titular de Edesur, ¿no? El De titular Edesur. de Edesur planteó de alguna manera que no lograron, se supone que el aumento de la tarifa en la gestión de Macri era para la inversión. Lo que dijo el titular de Edesur, palabra más, palabra menos, Javi, es que Sí. no fue volcado a la inversión No. ese a cambio de la tarifa. Es decir, la quita de subsidios fue trasladada al usuario. Cuando vos decís, José Luis, y con muy buen criterio, decís, no se puede estar pagando lo que se está pagando. Perfecto, eso significa que hay que pagar más. ¿Vos crees que la ¿Cuánto Argentina, con un 50% de pobreza, bien como dice Angie, cuánto más se puede ¿Cuánto pagar? más hay que pagar? Porque No, con está un bien, pero 50% de pobreza el 50% vamos de a dejar a pobres- todos sin luz, o sea, va a ser un apagón masivo. Si estamos esperando perdón, subir sí. las tarifas. Perdón, disculpame, no te estaba escuchando. No, Disculpame. lo que te estoy diciendo es que en un contexto donde tenemos un 50% de pobreza, vos planteás subir las tarifas. ¿Qué va a pasar con esas personas que no puedan pagar las tarifas? Igual se van a quedar sin luz.
No, bueno, vos podés hacer segmentaciones, como se ha dicho en el pasado, por rango social, por estatus, y ir segmentando. Lo que no podés es evitar que las cosas valgan lo que tienden a valer, porque si no haces el ajuste de tarifa que tenés que hacer, igualmente lo van a terminar pagando a la gente pobre a esas tarifas inmerecidamente por más inflación. O sea, entonces estamos en una encerrona. Es como el déficit fiscal, que también estás en una encerrona, en una ratonera. José, Vos decís, Sí. no podemos tener menos déficit fiscal porque eso implica más ajuste. Ok, no tengamos menos déficit fiscal porque eso implica más ajuste. Ahora, implica que vas a tener más déficit fiscal porque no hay ajuste. Ahora, más déficit es más deuda y nadie te quiere prestar. Somos inviables. Te Entonces- van a decir cerremos todo. Se ¿no? Ya multiplica está, el ya fue, récord. listo. No, bueno, yo creo que lo que hay que hacer Sí. son cosas que se pueden hacer, no Sí. es que somos inviables. A ver, la gente no demanda de pagar impuestos. Te sobran empleados públicos por todos lados, organismos estatales al pedo, en la provincia, en el municipio, Sí. está claro por dónde pasa Y el ahora te ajuste hago un fiscal. punto. Cuando vos decís empleados estatales que obviamente sobran, ¿los margina o los echa el Estado público? O sea, el privado no lo va a tomar, ya se ha Pero aprobado. eso es eso. un proceso muy largo. No hay que Sí. engañar tampoco a la gente. Así como vos podés tener un plan para transformar el beneficiario de planes en un trabajador, Sí. pero eso lleva años, Sí. porque vos tenés que entrenar a esa persona, calificarla, profesionalizarla, con el empleado con el ñoqui, con el chanta y el chorro, no con el empleado público. Yo frente al laburante del Estado me saca el sombrero tanto como con el privado, ahí no hay problema para mí. A mí el que me jode es el atorrante que está currando en el Estado, al que labura en el Estado y al contribuyente, que es un laburante también. A ese tipo a patadas en el orto Pará, te lo sacás, José Luis. indemnizándolo, respetando las leyes, pero chao. Sí. No tiene nada que ver con el beneficiario de planes. Es el mismo discurso cuando asumió Mauricio Macri. ¿Te acordás que habló de los ñoquis del Estado y armó Total. una despedida masiva de personas, sobre todo en el área de cultura, porque uno de los más fuertes era Lombardi en ese momento? Nada cambió, lo mismo. Se sacaron los subsidios a las eléctricas, nada cambió. O sea, la gente Y Macri escucha también esto y sumó dice, esto ya lo viví y es lo mismo. Bueno, yo lo que te digo es, antes de seguir la discusión, sigamos viviendo como vos estás sugiriendo implícitamente, que así hemos terminado, con la mitad de la población pobre, No, yo 4 no sugiero. millones de personas No, viviendo no, en yo no villa, sugiero eso. Yo la digo, gente encerrada tras las rejas, No, un José país Luis, inviable. Yo digo, lo que vos estás diciendo, en parte fue el discurso. Vos después me podés decir, no lo aplicó bien, no lo sé. No, pero digo, no es que no era lo el aplicó bien, discurso de ni Macri. lo aplicó directamente. Se A ver, Los quedó- José, empleados a ver, públicos, la sí. planta estatal con Macri terminó más alta, la del Nacional. Sí, pero- Sacá las provincias Sí. y que ahí el empleo público siguió volando como si fueran de otro país. Pero en el Estado Nacional la planta de empleados estatales no bajó. O sea, es- Y te repito, Sí. yo no tengo nada contra el laburante de ningún tipo, ni privado no, ni está claro. público. Bueno, el Me público un poco rompe sí. las bolas el El público está atorrante ahí. que le roba la plata al buen empleado público y al laburante en el sector privado. Ese me jode. Ahora te Eso sí. pregunto, José Luis, vamos a suponer que el lunes te toca mañana, te llama y te dicen... ¿Quién? José Luis, alguien te dice, sos presidente, te tenés que hacer cargo de esto. ¿Cuáles son tus Se primeras ríe. 5 medidas para modificar esto? Lo de ahora, ¿eh? Sí, proyecto de ley al Congreso para transformar Mercosur en un simple tratado de libre comercio para comerciar con todo el mundo, ponerme en serio a negociar con el fondo en esta fantochada que está haciendo Guzmán, una payasada lo Ahí que te está pongo un haciendo. punto para que Esperá, salgamos. pero vos me Sí, pediste sí, 5. sí. Tercero, una gran reforma del Estado para eliminar el déficit fiscal y bajar los impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos. En cuarto lugar, una reforma laboral claramente. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro y empresarios que no quieren tomar a nadie porque sienten que en lugar de meter a un empleado meten una bomba atómica adentro. Y una reforma en materia de seguridad, que baje la edad de inimputabilidad y que suba las penas para homicidas y violadores. Ahora... 5 sí, medidas que me sí. pediste, 5 medidas que te las di. Y ahora, Soy presidenciable, ya está. Y ahora, a ver, de esas 5, por ejemplo, hablaste recién de la reforma laboral. Hay un miedo, lo hablamos acá como lo teníamos en campaña, y vos eras concreto, la verdad es que hablábamos de la reforma laboral. ¿Por qué no se hablaba? Era un tema picante, era un tema que los candidatos no hablaban, vos lo hablabas. Yo sí lo hablaba. Por eso mismo lo habíamos traído acá. Ahora, la reforma laboral ha salido de la intención de la política de poder tratarla, ¿se ha perdido esa posibilidad?
Porque para muchos es flexibilización laboral, está esa mezcla. Mirá, las 5 cosas que te acabo de nombrar son cosas que nosotros, a partir de que ahora mañana retomamos la actividad, todavía la actividad parlamentaria en el Congreso no empezó, pero sí la actividad laboral nuestra con Carolina Píparo, nuestros diputados provinciales y nuestros concejales en 12 municipios, la vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar sobre estos 5 proyectos de leyes para redactarlos, porque el proyecto de ley no es joda. Vos tenés que tener pensada la reforma, transformarla en ley, revisar todas las leyes que esas leyes tocan y después empezar el trabajo de conseguir apoyos para esas leyes en cada una de las comisiones. Así que esas 5 cosas que vos me preguntaste van a ser 5 proyectos de leyes críticos para nosotros. O sea, porque queremos cambiarle en serio la vida de la gente, reforma realmente. laboral ya se te va a estar trabajando entonces. Sí, claro. José Luis, vos recién decías la fantochada que está haciendo Guzmán en la negociación con el fondo y es muy probable que en días nomás tengas que decidir o votar o ver cuál es la propuesta de acuerdo que hace Martín Guzmán. Y algunas de las cosas que vos decís están en la lista. Ir bajando el déficit fiscal, el tema es cuánto más rápido, cuánto más lento, y después la segmentación de tarifas. Es la pelea de Guzmán con otros sectores del gobierno. ¿Por qué decís tanto la fantochada cuando hay algunas medidas en las que por lo menos parecés no estar tan en desacuerdo? Yo te voy a decir una fantochada por esto, y con mucho conocimiento de causa, porque yo hace 30 años que soy economista profesional y me he pasado evaluando acuerdos con el fondo y presupuestos públicos. Un acuerdo con el fondo son como mínimo 60 páginas de fórmulas matemáticas y de números. O sea, lleno de números. Y yo no he visto un solo número de Guzmán, solo que no está de acuerdo con el Fondo Monetario en el sendero de ajuste fiscal. Solo escuché que no está de acuerdo con el Fondo Monetario en cómo hacer el ajuste de tarifas. Solo escuché que no está de acuerdo con el fondo en la metodología para acumular reservas. Pero todo eso son fórmulas y son números que no se discuten de un día para el otro, se discuten durante meses. Esta Por semana eso va yo Guzmán. le pido al presidente encarecidamente que llame ya extraordinarias para discutir el acuerdo con el fondo, porque va a llevar mucho tiempo discutirlo. Ahora, muchos economistas sostienen, incluso han venido acá al programa, y sostienen que el acuerdo con el FMI trae aparejado un ajuste y obviamente un crecimiento de inflación. Vos dijiste hace... Claro que lo va a traer, claro que lo va a Vos traer. dijiste que esperás una inflación, lamentablemente, más del 60%. Sí, a ver, ¿Esto un es un acuerdo acuerdo o sin acuerdo? Un acuerdo con el fondo va a implicar sacar mucha basura bajo la alfombra que se barró en los últimos años. De atraso tarifario, brecha cambiaria, precios congelados. Eso va a haber que blanquear una parte. No te digo todo, pero algo va a haber que blanquear. Sí. Entonces, subir el dólar va a generar más inflación. Subir tarifas va a generar más inflación. Subir la tasa de interés va a generar menos actividad económica. Así que, con acuerdo con el fondo, vos vas a tener un año bastante Y ahí te lo jodido. cambio. ¿Y sin acuerdo con el fondo? Sin acuerdo con el fondo nos prendemos fuego a lo bonzo. Ah, directamente. O sea, uno nos mata y el otro nos deja casi al borde de la muerte. Uno te corta las piernas, el otro te mata directamente. O sea, ¿y hay posibilidad de un no acuerdo? Porque hay ciertos sectores de Mira, la no política, lo sé, no de lo la sé. oposición plantean eso. Es un tema político. Ojalá que haya acuerdo, ojalá que haya un buen acuerdo, porque cuidado, nosotros de Avanza Libertad no vamos a apoyar cualquier acuerdo con el fondo. Pero a esta altura del campeonato, que estamos a muy poco tiempo de tener que cerrar, ¿le parece que puede haber un buen acuerdo? Y para mí un buen acuerdo es un acuerdo que no sube impuestos, por ejemplo, porque la gente no da más de pagar impuestos. A mí ese ya me parece un acuerdo, no te digo bueno, razonable, porque nada va a ser bueno lamentablemente en estas condiciones, porque tenés que sacar de abajo de la alfombra mucha basura que se ha barrido. Mira, ahora tenemos una perlita que hicimos acá, nuestros compañeros de arte. Mira, ahí la tenemos, empieza a aparecer. Vas a ser testigo de este lanzamiento. Es el lanzamiento del Chorizat 3. Mira, ahí sale, mira, sale, despega, Mirá que de despega, costado despega. no lo veo, Mirá, permiso, ¿no? se va por las nubes, se va y se va la tira. Se fue, ya está, desapareció Está en el la aire. tira de asado. Al infinito, sí. ¿Puedo sí, acompañarte? por favor. Mira, Al infinito y más allá. Ese Falta satélite. Buzz Lightyear. Ahí es ella, aparece ahí al Exacto. infinito más allá y con, Falta Buzz Lightyear. con Ese láser satélite de San Martín, cocine la ¿Por tira de qué? asado. Bueno, estas son las consecuencias de Sí. políticas animales, valga la redundancia, de prohibición de exportación de carne. A la larga termina subiendo la carne. Porque ¿Por acá- qué? Porque te empieza sí. a escasear la carne, porque lo que hay que entender que la carne es un producto de exportación. Si vos reducís la exportación de carne, reducís la oferta de carne. Sí. No reducís
no aumentar la Pero, oferta por interna de ejemplo, carne. el Argentina, un país donde, por ejemplo, el que nos está mirando hoy comía... Ah, sí, el que está mirando ahí por ahí, nos está mirando por ahí. Comí unas milanesas, después a la noche le quedaba un poquito y lo metía en el guiso. Hoy tiene que elegir qué día come carne porque no Sí, puede. claro. Osobuco. ¿Cómo se hace? Osobuco. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hace la Y el política? asado. No, bueno. Lo que no hay que repetir medidas que ya... Ahora, ¿en qué país después de haber hecho... ¿Te acordás cuando el Sí. gobierno kirchnerista, presidida por Cristina Fernández, Sí. también tomó medidas que hicieron desaparecer 10 millones de cabezas de ganado? Y después el precio de la carne voló. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Ahora, ¿por qué repetimos cosas que ya fracasaron? Ahora vos decís que... ¿Cómo bajás el precio de la Claro. carne vos? ¿Cómo lo Pero, bajás? espera, ahora te pregunto, No, no baja Lo la que está carne. diciendo es que es culpa del Estado y no de los empresarios. No tengo duda. Pero ¿y cómo hacemos para que la gente ponga un plato de carne en la mesa? Hoy cuesta, como consecuencia de las medidas que ha tomado Bueno, pero el gobierno. cambiala. Tenés la potestad de cambiarlo. ¿Qué haces? No, dejar el mercado que fluya libremente. O sea, Tendría que una no coma política. carne, básicamente. Tendría una política con la carne, por ejemplo. ¿Qué está reclamando el sector de la carne? Una política de capitalización, por ejemplo, Sí. créditos blandos a largo plazo. Y le va a tener que dar una mano. Pero le das una mano al sector de la carne o le das una mano al ciudadano común. Ese es el Al problema. ciudadano común vos le tenés que dar Sí. una reforma al Estado que baje los impuestos, una reforma laboral para que haya trabajo Sí. en blanco. Esas cosas le tenés que dar al trabajador. Al trabajador, sí. Al empresario le tenés que dar la posibilidad que exporte lo que quiera de carne. Ok. Pero vamos a suponer, a ver, yo soy de las personas que cree, y vos me lo vas a rebatir Vuelvo. con criterio, sí, tranquilo, que es, cuando uno libera, yo siempre entiendo que el empresario después no vuelve, no devuelve. La teoría es, lo que se ahorra el empresario en impuestos, y ahí ya te acomodás para boxearme. No, Digo, no, pero bien, no, boxearme, digo, esta Jamás. discusión que siempre es, Jamás. el empresario decís, lo que no va a pagar en impuestos, Totalmente. lo va a invertir, ¿no? Va a tomar más gente, lo va a volver a poner a rueda. La Argentina ha demostrado que no todos los empresarios hacen eso. Claramente vos tenés una parte del empresario argentino, una parte muy pequeña, el grueso son súper emprendedores, laburantes, comerciantes, pero una parte pequeña tiene un poder de lobby enorme Sí. que hace que los gobiernos, y no importa si el gobierno militar, radical, peronista, menemista, kirchnerista, macrista, no importa, hacen que los gobiernos le den políticas que los benefician y mucho. El empresario, una parte del empresario está acostumbrado a eso. Entonces, Sí. lo que tendrías que hacer Sí. es no tener ese tipo de empresario, para eso tenés que cambiar reglas de juego. Ahora- Reglas de juego, por ejemplo, que los pongan a competir con el mundo, por ejemplo. Reglas de juego donde puedan pagar menos impuestos. Reglas de juego con otras leyes laborales. Tenés que cambiar Pero, reglas de juego. Perdón, José Sí. Luis, yo vuelvo a insistir con esto, voy a parecer redundante, pero Mauricio Macri Celo, dijo eso. celo. Pará. Mauricio Macri dijo eso, habló, ¿te acuerdas de la lluvia de inversiones? ¿Te ¿cómo acordás de los olvidarlo? empresarios que ahora sí tienen Lluvia de reglas dólares. claras? No pasó nada, José Pero ¿a Luis. quién se le ocurrió que Mauricio Macri era la solución de nuestros problemas siendo hijo de Franco Macri, uno de los empresarios sé. más corruptos y prebendarios de la Argentina? Dejémonos de joder Pero- con Macri creyendo que era San Martín. Ahora, pero José Luis, Chamullero. Javier Milei, que está más Me cercano a pones su, a a mí su a criticarlo a espectro. Macri, pero No, pero digo... yo lo destrozo a Macri. Bueno, pero eso le quería preguntar. ¿Cómo conviven adentro cuando Milei está todo el tiempo tirándole centros, Bomba. todo el tiempo diciendo son de tenemos lugares que unirnos a lo que distintos pensamos Por igual? supuesto. Son ¿Cómo lugares conviven? distintos. No, bueno, no. Él es la libertad avanza y nosotros somos avanza libertad. Re distinto, Dos espacios re completamente distinto. Se diferentes. Me gusta porque siempre pasa, siempre cuando explica ella se ríe y me dan ganas de ir a abrazarlo. Abrazame. Porque más, No, no, ya tengo, abrazame. hace mucho calor. La distancia social, Chicos, chicos. COVID. Por Le favor. tengo que hacer eso. El dueño del coach que le dijo, avanza libertad y libertad avanza, a vos, coach, te amo, te amo. Genial. A ese estuvo bien pagado ese sueldo. Ahora, lo cierto es concreto. Vamos a suponer que lo dice Javier. Es cierto. Son distintas cosas. Ahora, cuando vos tenés que negociar adentro, a lo que va Javier es lo siguiente. Sos parte de la oposición Sí. y vas a tener que acordar. ¿Cómo haces? Están esos los famosos halcones, las palomas. No, ya mira, por ejemplo, el único proyecto de muchos que me pidió Juntos que acompañara, pero el único que voy a acompañar es el de bienes personales, que es restaurar el desastre que Diputados hizo a fin del año pasado con bienes personales, que recibimos
Sí. del Senado una baja de bienes personales y terminá diputado subiendo bienes personales. Yo voté en contra de esa suba. El único proyecto que voy a acompañar yo de Juntos es ese. Pretendo de Juntos, el día que nosotros presentemos una reforma laboral en serio, profunda, que nos acompañen. Siempre vos hablás, y se lo pregunté también a cada uno de los diputados, a ellos se lo pregunté a los diputados que vienen y que ingresaron al Congreso. Vos sos muy crítico, obviamente, con el tamaño del Estado. ¿Te sorprendió algo del funcionamiento de diputados? Que vos dijiste, esto es inviable. O sea, Bueno, que no sabías cómo funcionaba, a ver. te sentaste y dijiste, yo tengo, no sé. Para que quede claro, quedó claro con la rifa de que hizo Milei de su salario que los diputados cobramos 210.000, 209.000 pesos en la mano. Y tenemos derecho a 4 asesores nada más. O sea, no es que tenemos no es una poco pyme, no, una cosa muy chiquitita. Pensando nosotros, por ejemplo, que queremos reformular un montón de leyes, 4 tipos es lo mínimo. Entonces eso no me sorprendió. Sí me sorprendió una cosa. A ver. La primera reunión, yo juré el 10 de diciembre, Sí. perdón, el 7 de diciembre juré, Sí. el 10 de diciembre Ah, comenzó sí, mi sí. mandato. Sí. El 3, eso fue un viernes. Sábado 11, domingo 12, lunes 13. Sí. Fuiste Mi primera reunión de diputado fue en la Comisión de Presupuestos de Hacienda que vino Guzmán Sí. a presentar el presupuesto 2022. Fueron como 7, 8 horas de reunión, de 12 del mediodía a 8 de la noche. Una reunión larguísima. Ya al final, se ve que estaban todos muy relajados, se empezaron a tirar los millones de pesos que el pobre laburante, comerciante, industrial, trabajador paga de impuestos, como si vos y yo nos tiráramos, no sé, una bolita de ping-pong acá. Che, yo necesito 500 palos para regar los viñedos que tengo seco en La Rioja. No. Yo necesito 800 para subsidiar la aceituna en Salta. No. Yo 1.000 para la yerba mate. O sea, la guita de los impuestos que paga el laburante, los políticos la manejan, pero como si fuera de ellos. No, pero están Una cosa representando a su increíble. provincia, José Luis. Vos tenés que pensar que si vos sos legislador de una provincia que tiene un tipo de cultivo, vos vas a querer que te financien las obras necesarias para hacerle bien a tu provincia. ¿No es ese el trabajo de los legisladores? Digo, ¿vos no pensás así también las cuestiones para la provincia de Buenos Aires? ¿Qué obras le hacen bien a mi provincia? Mirá, yo creo que a este nivel de presión impositiva, si vos sos un legislador que realmente piensa en la gente, más que usar la plata de los impuestos para obras, usaría la plata de los impuestos para bajar los impuestos. Porque lo que la gente no da más de pagar impuestos. ¿Cómo sería usar la plata de los impuestos para bajar los impuestos? Vos decís, la recaudación está creciendo al 60% anual. Una vez que elimines el déficit, lo primero que habría que hacer es eliminar el déficit fiscal, que es la causa de la inflación, de la deuda, del Fondo Monetario. Todos esos problemas vienen por culpa del déficit. Si vos no querés inflación, si no querés deuda, si no querés buitre, si no querés el fondo, al déficit fiscal. Una vez que mates el déficit fiscal, el exceso de recaudación lo usás para bajar impuestos. Me quedo algo en el tintero. Menos que es- IVA, sí, menos ahí ganancia, está. menos cheque, menos Eso bienes tiene personales. que ver dentro de estas 5 acciones que vos realizarías si fueses presidente. Y ahora te pregunto, ¿cómo sería la reforma laboral? ¿Qué cambiaría? Bueno, mira, una cosa que se puede hacer ahora si Sí. el presidente quisiera, Sí. que no lo va a hacer nunca porque está entongado con el Ministerio de Trabajo, los Tranqui, sindicatos. entongado, directamente. Sí, tongo, Y no tongo, denuncia. aunque más no sea de Ahora charla. con Tonga, ¿no? Porque Claro. tiene un Tongo, tsunami aunque que más no sea de charla. Mientras Mirá, que no explote el tsunami. Hoy el Ministerio de Trabajo dice, no homologo más Sí. un convenio colectivo de trabajo. ¿Sabés qué ocurre en ese momento? El grueso de los trabajadores Caos. de Argentina firman el convenio colectivo que se les cante con los empresarios. Y el convenio colectivo queda ¿Y solamente qué para los papel cumplen los sindicalizados. sindicatos? Ahí está, claro. No, solamente- los sindicatos, Sí. el sindicato Negocia solo directamente con el negocia empresario. con los trabajadores sindicalizados. Los no sindicalizados negocian con su empresario el acuerdo colectivo que quieran. Pero deja de regir, como hoy, que Sí. el acuerdo que Esmata firmó con la Volkswagen en Pacheco rige para un tallercito mecánico de 5 tipos que labura en Tucumán. ¿Y usted qué haría con los sindicatos, por ejemplo? Bueno, cosas como esta. Cosas como ponerle límite al mandato de los secretarios generales. No sé cuál es la cámara mía, aquella. ¿Y cómo Sí. haces para ponerle límites a personas que tienen poder hace 50, 60 años? Porque en la Bueno, teoría está manera, buenísimo, pero la en manera, la práctica se de complica. hacer eso, la manera de hacer eso es tener un mandato popular. Y para tener mandato popular para hacer esas cosas hay que decir durante muchos años
todos los días lo que uno va a hacer, no mentirle a la gente. Como Ahora, yo dije en los debates presidenciales de 2019, en campaña uno tiene que decir lo que va a hacer si algún día es gobierno y no mentirle a la gente diciéndole Ahora, boludez en campaña. José Luis, ¿cualquier forma alcanza para hacer eso? Porque, digamos, Vidal también quiso ir contra la mafia de los sindicatos, digo, con las palabras de ella, y las formas que utilizó quedaron en evidencia estos días. No sé si son las más puras, No, bueno, presionando a ver, los empresarios, punto uno. arreglando con la cadena judicial. Primero, rechazo, me resulta execrable la Gestapo judicial que aparentemente montó María Eugenia Vidal y sus secuaces. Lo que hay que hacer es una reforma laboral de frente, limpia, de cara a los trabajadores, de cara a los sindicatos, porque es en beneficio de los trabajadores y de los sindicatos. ¿Vos creés que los sindicatos hoy no deben estar cortando clavo con el traste cuando la cantidad de trabajadores sindicalizados se le cae como un piano? Claro. Como consecuencia de que los trabajadores quieren cobrar la guita que dice el salario Sí. bruto en el papel, en el bolsillo. Ahora, por ejemplo, vos recién hablabas de limitar el mandato de los secretarios generales. Yo creo El presidente que dura 4 años, sí. el secretario dura 4 años. Lo anexás a esa... Nada, a esa nada ley. loco, nada Ahora, loco. entonces calculo que vos estás de acuerdo con la ley que estaba en provincia, que era en contra de los mandatos, la reelección de los Por intendentes. supuesto, por supuesto. ¿Vos no creés que estaría bueno que, por ejemplo, en esas cosas, el pueblo decida? Si sos un buen intendente, ¿por qué no puedes estar más de No, los mandatos? yo creo que la alternancia está bien. ¿Creés que es positiva para...? Yo creo para que es la democracia? positiva la alternancia. Yo creo que 4 años con derecho a reelección a uno es suficiente. Y si no, un mandato de 6 años, como era antes, te acuerdas de la reforma Sí. de la Constitución, y no podés más. Tenés que esperar un mandato para poder volver. Entonces, a ver, Imponer la no reelección, imponer que haya renovación de la política me parece muy saludable. Y- Si no tienden a Mira, Sí. lo peor que puede pasar es gente que viva de hacer política, que viva de hacer eso. Un día te dice blanco, el otro día te dice negro, verde, gris, porque se dedica a eso. Bueno, Bien. pasa que también los sueldos son muy interesantes, ¿no? Los sueldos de los políticos son realmente En algunos comparados, lados. por ejemplo, a los de un docente, una secretaria, un jubilado, estamos hablando Mira, los sueldos de son más algunos políticos son muy interesantes. Yo no sé, capaz que el grueso gana mucho, pero 209.000 pesos un diputado nacional. no creo que sea un sueldo... y lo digo, no es una cosa de me loco. parece un sueldo. No es un mal sueldo tampoco, No, seamos no, no, honestos. pero la pero no es- exposición, un pero montón de en la costos. provincia de Buenos Aires el sueldo de 1,5 palo, por ejemplo. Tampoco es para rifarlo, ¿no? El sueldo, sí. ¿Eh? Tampoco da para rifarlo el sueldo, sí. Cada uno que haga lo que quiera con su sueldo. Vos no lo este- rifás por la duda. ¿Eh? ¿No? Por la duda no lo No, rifás. yo por mi trabajo siempre cobré y pienso seguir cobrando. ¿Seguís con la actividad privada? No. Mínima, casi nada. ¿Crees que hay diputados por ejemplo, hay diputados que son empresarios? Hay diputados, por ejemplo, hoy llamaba la atención, por ejemplo, que hay diputados hoy se veía, por ejemplo, senadores con sus empresas, que terminan legislando y terminan tomando decisiones que favorecen a sus empresas. ¿Estás de acuerdo con que un senador y un diputado? Saquemos el caso de Javier Milei, donde él rifó Sí, su sí, sueldo. Saquémoslo. Sí. Vamos ahora a los que cobran Sí. el sueldo. A mí me parece que hay que poner límites muy claros a eso. Límites muy claros. No puede haber sindicalistas que son sindicalistas de un sindicato, de petroleros, son Sí, Manejo, el senadores. jefe de gabinete es accionista joda. de una empresa, una aceitunera, que Claro, aumentó el 50%. No puede ser. No puede Entonces vos ser. decís- Tiene que haber incompatibilidades en ciertas funciones, no puede ser. No puede ser. Claramente no puede ser. ¿Y la política tiene ganas de discutir esas cosas? Bueno, Que nosotros parece que a la gente quizá que nos está mirando dice, ¿qué me importa a mí eso? No, yo quiero la heladera llena. Pero no, tiene una repercusión. No, es que absoluta. tiene que ver eso. Con que haya torrantes que se dedican solo a vivir de la política en lugar de usar a la política para beneficiar a la gente, es lo que le caga la vida a la gente. La gente eso lo tiene que entender. Los políticos tienen que estar para servirle a la gente, equivocados o no, pero para servirle a la gente, no para buscar siempre el conchavo en el Estado. O sea, yo diría, si vos llegás a presidente, concejal, intendente, diputado, senador, presidente, listo, te tenés que retirar la política, basta. No es que bajás senador, diputado, concejal, intendente. José Luis, muchas gracias por estar con Un nosotros. placer, un placer. Ha sido un Juan placer Cruzán. como siempre. Saludos a todos. A ver, A mi querido amigo. Mirá, ahí está. No, yo lo quería El cruzar señor- porque a veces, viste, Gran como saludo. Como Fabio, yo nunca sé si Fabio, los que vienen son amigos de Claro. Fabio o enemigos de Fabio. Entonces, Crack son Fabio amigos. Cugini. Tengo Crack amigos en todos Fabio lados, Cugini. pero José Luis Esper se merece mi respeto, igual que Javier Milei.
Les deseo lo mejor. Gracias. ¿Es cliente? ¿Es cliente? No, el pelo no le corta. Jorge no le corta, me parece, ¿no? Bully, No te puedo no traer, Juan, Angie, mirá Juan, lo que le dijiste. Pone Es límite, bueno, hay pero que pone límite ponerle a la límite. señorita, esto es Es más, se bullying. acaba de dar cuenta de lo que dijo y creo que se puso colorado. Esto termina. Le quiero decir algo a José Luis, como también se lo dije a Milei, que, a ver, tengo mis amigos en la política que hoy están en el poder y que a muchos los conocí pobres y hoy son millonarios. O sea, este verso yo lo vengo escuchando hace rato y mis viejos, mis abuelos decían lo mismo. Muchos de los outsiders, Reutemann, Nito Artaza, Scioli, Borocotó, Macali. después terminaron quedándose en la política. Pero a mí me gustaría, José Luis, y se lo dije el otro día a Javier y se lo dije obviamente me olvidé el nombre del segundo de Milei, de Ramiro Marra. De Ramirito Marra. O Victoria Villarruel, la segunda. No, que segundo, no, o Victoria, sí. A ver, lo mismo Carolina Lozada, Granata. Sería bueno que blanqueen desde adentro cuánto gana un legislador y un diputado porque no lo blanquean, porque no es el sueldo de 209.000 pesos. Y si algunos cobran diferente, ¿por qué cobran diferente? ¿Por qué están los Está el desarraigo, están los pasajes. ¿Por qué están los módulos? Claro. ¿Por qué están los módulos? Eso es en la legislatura No, de la provincia. provincia. Pero- Nosotros en diputados no tenemos eso. ¿Cómo que no tienen No, diputados diputados? nacionales no tienen no. los módulos. Diputados no tienen módulos, tienen subsidios. ¿Cómo forman el equipo? Yo no tengo eso, Fabio. Pero está yo bien, tengo, José Luis. tengo un sueldo de Yo no mano. lo de digo con 200, vos, bueno, tenemos vos una podés oportun- decir cosas que no son ciertas, hombre. Tenemos yo una- tengo un sueldo. Se termina la mitad. No, pero es que 209.000 tenemos- pesos y cuatro asesores. Vos Esto decís es- que tengo más, no tengo más, hombre. No, pero no te lo digo a vos, José Luis. Yo te estoy diciendo que es una oportunidad histórica para romper con esa casta y jugar desde adentro, porque es verdad lo que recién dijo Juan Cruz. Muchos son empresarios. Y la Eso verdad, para mí es un gran problema, José Luis, la en serio. verdad, o sea, todo arranca El- bien. el Y yo empre- quiero que te vaya bien. Creo que el liberalismo tiene una gran oportunidad de destrozar de adentro y Y la encarrilar vamos, este país. la vamos a usar esa oportunidad porque Ojalá. la gente... Nos hemos metido acá para solucionar los problemas de la gente y la gente está hecha mierda, hermano. Hecha mierda de no llegar a fin de mes, de no tener estabilidad laboral, de vivir muerta de miedo porque la matan. También, y pero hoy nosotros están todos de vacaciones. estamos para eso ahí. Hoy están todos de vacaciones, hasta los piqueteros están de vacaciones. ¿Viste? Así que ¿Viste bueno, no ahí hay está. corte? Eh, José Luis, mañana Chao. está el Congreso.